Gabinete de Seguridad. Todos los funcionarios señalaban que esta guerra contra las pandillas no ha terminado. El director de la Policía Nacional Civil daba un mensaje puntual y era: vamos a llegar hasta el último pandillero. Pero también mencionaba el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, cómo se está trabajando de manera articulada. Y en esta articulación de esfuerzos, sin duda, entra la dirección de centros penales. Unos centros penales donde ellos señalaban era la escuela del crimen, la manejaban los mismos presos, reos que estaban al interior, y una situación que ha cambiado y que eso le ha logrado cortar de alguna manera los tentáculos a estos grupos criminales. Se han capturado más de 50.000 pandilleros y un buen número de los que han sido capturados en el régimen de excepción ya están en el sistema carcelario. Cuéntenos al respecto. Bueno, verdaderamente es un gran esfuerzo que se ha realizado desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, el 20 de junio de 2019, que inició el Plan Control Territorial, y me retomo hasta allá, pues fue un punto en el sistema penitenciario salvadoreño donde hubo un antes y un después. Un antes que estaba obviamente mermado porque las cárceles eran los centros de operaciones de las pandillas, entregaron Arena y el FMLN por 30 años, las cárceles hacia el dominio de ellos, donde encontramos computadoras, donde ellos se podían manejar teléfonos celulares, había televisores, juegos de video, PlayStation, y hay que decirlo tal cual, y hacían fiestas pornográficas, entraban, había mucha, incluso menores de edad prostituían dentro de los centros penitenciarios. Todo eso se acabó a partir del 20 de junio de 2019 y empezamos a tomar el control, el Estado empezó a tomar el control de las cárceles. Hoy, que las cárceles verdaderamente sean centros de corrección donde el Estado es el que manda. Y hoy, hasta este día, de esa manera, es así todavía las cárceles. Hemos podido ver cómo, a raíz del inicio también del estado de excepción, de este gran trabajo que estamos haciendo articulado, todo el Gabinete de Seguridad, que el señor presidente nos ha dado indicaciones precisas para que la población, para que este país que ha sufrido y que ningún gobierno quiso ponerle un alto al tema de la ola de delincuencia, hoy se está viendo y la población... ¿No pudo o no quiso los gobiernos anteriores, director? Ambas. Definitivamente debemos de ver que si desde que emana el poder político la voluntad de querer cambiarlo, definitivamente hoy hemos hecho ese cambio, pero antes ni siquiera hubo eso, o sea, pudimos decir que ni quisieron definitivamente, porque todavía en el recién gobiernos pasados, los 10 años del FMLN, los 10 años fueron entregados las cárceles a las pandillas, que fue todavía donde hemos podido ver incluso videos complicados, obviamente, y que la población lo conoce. Pero a raíz de ese cambio que se dio el 20 de junio de 2019 y hoy todavía la aplicación más dura con el estado de excepción, debemos de ver de que los diferentes regímenes dentro de las cárceles, hoy el de máxima seguridad y no ven el sol del día. Y eso, pero es que eso, las cárceles deben de ser obviamente lugares donde debemos de controlar que ya no sigan ellos organizándose entre otras, y hoy lo podemos ver, un bloqueo efectivo de la señal, desarticulamos todas aquellas mafias y estructuras que mandaban dentro de los centros penitenciarios, también realizamos requisas semanales, diarias, precisas, de manera general y específicas, para que no se sigan, para siempre mantener el control obviamente, y no se siga haciendo las viejas prácticas que realizaban esos grupos pandilleriles. Era bien complicado porque definitivamente no había ni siquiera protocolos de seguridad verdaderos, y hoy lo estamos implementando, hemos hecho un cambio verdadero del sistema penitenciario, y se tenía que hacer, no podíamos continuar, ni siquiera un Estado podía pensar en que querer controlar las calles si ni siquiera tenía controladas las cárceles. Entonces nosotros partimos por lo que teníamos que hacer, controlar nuestras cárceles, y hoy estamos controlando las calles. Era una metástasis sin duda la que existía al interior de los centros penales, y esto ocurría en la mayoría, director. En todos los centros penitenciarios, definitivamente, y es que fue tanta la corrupción que existió en el gobierno anterior y los gobiernos anteriores, definitivamente, que fueron entregados cada uno de ellos, porque si veías las granjas, que algunas dejó obviamente
dejó hechos como que ahí mismo cobraban renta, porque eran centros abiertos, pero que pandilleros habían ahí. Entonces nosotros lo que hicimos fue a todos esos grupos pandilleriles, se llamaron pandillas de cualquier denominación, hoy los unimos dentro de una misma celda, están dentro de un mismo penal y en regímenes de seguridad y máxima seguridad. Ellos no pueden estar en otro régimen que no sea el más severo. En el régimen de excepción, de acuerdo a las cifras que nos han brindado, hay 770 cabecillas ya capturados. ¿Estos ya se encuentran en el sistema carcelario? Sí, en máxima seguridad. Definitivamente hoy tenemos ya lugares muy de acorde, obviamente, al nivel de participación que estas personas han tenido, porque a los que son cabecillas, gatilleros, entre otros corredores de programas, no los podemos tener en un lugar que no sea de máxima seguridad, sino estas personas van a querer organizar dentro de ella mismo. Y hoy tenemos más adentro, obviamente, porque vamos a llegar a tener hasta el último pandillero, esté escondido en lo rural, en montañas, esté escondido, sea en casas, en urbanización, donde esté, en cualquier lugar de punta a punta del territorio salvadoreño, nosotros lo vamos a tener hasta el último dentro de las cárceles. Y eso lo vamos a garantizar. La Policía Nacional Civil está haciendo un gran trabajo, el Ejército está haciendo un enorme trabajo, y definitivamente nosotros lo vamos a tener también dentro del sistema penitenciario en el lugar más severo. ¿Hay respeto a los derechos humanos en el interior del sistema penitenciario? Recientemente nos visitó el Procurador de Derechos Humanos y dijo que él había observado y no podía denunciar algo, no lo podían forzar a decir algo que no era real, que él había hecho un recorrido y había podido ver las condiciones en las que se encontraban. No solo uno, ha hecho varios recorridos, y no solo él. Definitivamente, nosotros estamos actuando bajo un protocolo de buenas prácticas que estamos realizando dentro de la prisión, porque tener el control es tener el control en todo sentido. Control que no se dañe el tema de inseguridad, que no haya insalubridad, que todo vaya de acorde al apego de las mínimas condiciones en temas de derechos humanos, y debemos decirlo tal cual es, porque este proyecto es integral desde el hecho de garantizar la seguridad de los salvadoreños hasta tener el control de las cárceles y garantizar las condiciones mínimas de derechos humanos. Ha ido el procurador, han ido procuradores de toda América Latina también. Han ido periodistas de otros países. Han ido periodistas, definitivamente. Varios han podido ver eso. Y no solo ellos, sino que también contamos desde el primer día, incluso desde antes del estado de excepción, con el acompañamiento diario de la Cruz Roja Internacional. Y eso es bien importante porque es el único ente a nivel internacional que verdaderamente está por cada uno de los países que puede velar por los derechos humanos dentro de las cárceles, y nosotros los tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? Y debemos de partir también de la premisa en que las condiciones en la cárcel no pueden ser superiores a las que las vive la población salvadoreña, obviamente en el exterior. Y es que, te lo digo, hay ciertos grupos definitivamente minúsculos que quisieran regresar a lo que contamos al inicio. Quisieran regresar a que las cárceles sean un descontrol para que este país siga en la deriva. Pero eso no va a suceder. No, mientras el señor presidente siga siendo presidente de este país, eso no va a pasar. Las cárceles van a estar controladas y no va a volver al libertinaje y todas esas cosas que existían en los gobiernos anteriores. Eso lo vamos a garantizar y día con día estamos trabajando con eso. ¿Por qué lo menciono tan categórico? Porque nosotros damos las condiciones mínimas de derechos humanos y apegados a la ley, definitivamente. Antes no existían. Y es que más que eso, ni siquiera podían salvaguardar la vida de una persona en prisión incluso. Murieron investigadores de policía en eventos en el penal de Mariona. Murieron policías, y recordemos aquel hecho atroz en 2004, donde en Mariona investigadores y grupos de reacción de la policía se vieron obviamente asesinados por los privados de libertad. También unos perros, andaban una canina también. Eso demuestra el control que podían tener. Es que ellos tenían armas, municiones, corvos adentro de los centros penitenciarios, tenían todo tipo de objetos de comunicación del interior y hacia el exterior. ¿Y por qué lo menciono así? Porque definitivamente ya lo vimos nosotros, pero no podemos nosotros hacernos
de un ojo pacho ante una situación también que sucedía en los centros penitenciarios, incluso dentro, porque hay diferentes clasificaciones, no todos son pandilleros, obviamente, estoy hablando de todo el global que tenemos dentro del sistema penitenciario, y nosotros tenemos bien diferenciados de los diferentes regímenes. Todo aquel miembro de estructura terrorista, todo aquel miembro y colaborador afín de estas estructuras terroristas está en un régimen muy diferente a los que están todas aquellas personas que no pertenecen a ninguna estructura o que nosotros le denominamos el reo común, que no pertenece a ninguna estructura pandilleril, que no pertenece ni siquiera al crimen organizado. Estas personas están con el sistema progresivo, obviamente, avanzando. Hay reos en fase de confianza, reos que están trabajando día con día dentro del sistema penitenciario, incluso en el exterior, reparando escuelas, reparando infraestructura de la Policía Nacional Civil, haciendo los pupitres, obviamente. Estamos realizando diferentes obras que son bien importantes y que día con día lo están realizando, pero estos grupos terroristas no pueden estar en esa misma categoría. Entonces hay una diferenciación dependiendo de quién es el sujeto, obviamente. Y antes, ¿qué pasaba? Estaban todos revueltos. Entonces no podía seguir así, y eso es parte de las buenas prácticas que se deben de hacer cualquier Estado. Incluso tenemos separados todos aquellos procesados de los condenados, también, que está para cumplir efectivamente los derechos humanos. Tenemos separados hombres y mujeres, ya antes habían penales de hombres y mujeres en este país, increíblemente, pero era parte del desorden que existía. Hoy nosotros tenemos bien segmentado, y que hablando de centros penitenciarios, hoy vamos a tener un centro penitenciario de confinamiento contra el terrorismo, para que todo grupo, colaborador, afín, persona que quiera organizarse nuevamente en una colonia, en lo rural, y todo, sepa que va a ir al centro contra el terrorismo, centro de confinamiento contra el terrorismo, y de ahí no va a volver a salir. Así que también de manera disuasiva les decimos, el Estado va a garantizar los derechos humanos de la población salvadoreña, y va a estar siempre alerta que estos grupos definitivamente se borren de nuestro país. Nosotros andamos borrando incluso los grafitis, porque no queremos que quede ni lo más mínimo de seña que estos grupos existieron en algunos barrios, colonias, caseríos, donde sea que estuvieron. Vamos a acabarlos de toda la faz de este país. Nosotros vamos a garantizar que no quede ni siquiera una simple huella de que estos grupos existieron. De hecho, el presidente de la República ha mandatado prácticamente a todo su gabinete de gobierno que colaboren en ese sentido. Vemos a un Ministerio de Obras Públicas también haciendo trabajos para desaparecer estos grafitis, y sin duda con el afán de querer desaparecer parte de ese temor que tenían estos grupos criminales en contra de la población. Ayer el fiscal Rodolfo Delgado, en la entrevista con Armando Godoy ayer por la noche, decía que 45,000 pandilleros que han sido capturados durante el régimen de excepción ya están en el sistema carcelario. ¿Me puede confirmar, director? Ahorita dentro del sistema penitenciario tenemos arriba de 48,000 ya recibidos. Debemos de saber de que también la etapa del término de inquirir, hoy ya en los centros penitenciarios que tenemos obviamente elegidos para recibir privados de libertad, el término de inquirir puede pasar dentro de la prisión, definitivamente, hasta la audiencia inicial y posterior ya continuar cuando sea la detención, decretado la detención dentro de un centro penitenciario. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es dentro del mismo trabajo articulado, porque obviamente las Bartolinas no hubieran podido dar abasto con la cantidad de privados de libertad, con la cantidad de pandilleros que se estaban privando de libertad y tenerlos en el término de inquirir. Entonces nosotros también estamos pasando con ellos. Y esto es importante, la población salvadoreña debe saber que se está siguiendo todo el apego de un debido proceso. O sea, ahorita ellos tienen que enfrentar una etapa judicial donde se va a dirimir y se va a comprobar para aquellos miembros que sea miembro activo de una pandilla, sea afín o colaborador, se les va a probar, obviamente, porque se van a probar y vencer en juicio estas personas. No es como está diciendo estos grupúsculos que mencionaba anteriormente, que es de una forma discrecional. No, aquí es apegado a todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Incluso para darle vida al estado de excepción,
se tiene que pasar por otro órgano de Estado, que es la Asamblea Legislativa, y ha sido aprobado ahí. Entonces, nuestras acciones, tanto de la policía, el ejército, todo el gabinete de seguridad, fiscalía, incluso la corte y centros penales, definitivamente, todo se está actuando en base a un ordenamiento jurídico de nuestro país. No hay cuestiones arbitrarias, y ahí lo podemos decir, tú lo mencionabas muy bien, el fiscal lo mencionaba, de que se le está probando en cada etapa. O sea, ahorita están en la etapa de instrucción más de 45,000 privados de libertad, en los cuales se va a dirimir quiénes son y quiénes no. Pero les puedo garantizar a la población salvadoreña que ninguno que sea probado que es pandillero, afín o colaborador va a salir otra vez de la cárcel.